Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo en este programa Emparejados. Este es el segundo programa y yo agradezco muchísimo el que nos hayas escuchado la vez pasada. Gracias por seguirnos. Gracias por permanecer en este espacio que tiene el propósito de brindarte herramientas prácticas con la finalidad de que tu vida en pareja pues sea más plena. Me quiero presentar contigo, yo soy Peri Peña, coach ontológico y coach de vida, y me encanta poder compartir este espacio en tu canal Lucero de Mediodía. Este espacio con la finalidad, insisto, de que tu vida en pareja sea más plena. La vez pasada compartíamos que todo lo que hacemos en relación a la pareja, por supuesto, tiene consecuencias que nos generan emociones como dolor, como insatisfacción, frustración, etcétera. Y cuando no tenemos una herramienta para poderlas manejar, pues el efecto expansivo que generamos, por supuesto, es más fuerte. Así que deseamos que todos los programas que están acá a tu alcance, bueno, sean para que los utilices en tu favor y tengas una vida, por supuesto, mucho más plena. La vez pasada me acompañó el licenciado Gustavo Hernández. Gustavo, bienvenido nuevamente. Nos acompañó y nos puso sobre la mesa datos que desconocemos. Decíamos la vez pasada, Gustavo, que son más las cosas que desconocemos que las que conocemos en el torno de pareja. Imagínate tú, si todo lo que conocemos nos genera estrés, ¿cuántas veces en el tema pareja nos enfrentamos a una problemática y decimos, tiempo después cuando la solucionamos y que ya gastamos dinero, ¿estás de acuerdo? Tiempo, pero no solo eso, sino que los precios emocionales que pagamos como personas en lo individual y por consecuencia con nuestros hijos, sobre todo cuando la pareja ya hay hijos, ya hay bienes, etcétera. Imagínate toda la consecuencia. Los precios que pagamos son altos, insisto, el dinero pues se puede recuperar, pero ¿cómo recuperamos a los seres humanos que están lastimados, que están dañados, que se quedaron con un resentimiento que al final termina por disolver familias, ¿no? Entonces, todo lo que nos duele no es otra cosa que el desconocimiento. Por esa vez, bueno, invitamos a Gustavo con la finalidad de que nos diera estos datos que muy poca gente conoce, porque vaya, no podemos saberlo todo, sin embargo, este espacio es para eso. Y hablábamos la vez pasada de estadísticas y lo importante de esto, porque fíjate, Gus, los datos, es decir, nosotros podemos interpretar algunas cosas, ¿no? Para ti puede ser el matrimonio interpretado de una forma, para mí de otra forma, quizá para una mujer que se casó muy pequeña, a los 18, puede ser interpretado de otra forma, pero los números no mienten. Es correcto, Peri. Buenos días, amigos. Gracias por la invitación nuevamente, Esperanza. Pues como ustedes ya saben, yo soy maestro Gustavo Hernández, soy licenciado en Derecho, tengo la especialidad en Derecho Civil, en Derecho Penal, más la maestría en Derecho Penal. Tenemos diplomados en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y nos encargamos de litigio, ¿no? Llevamos asuntos de divorcios, custodias, alimentos, pensiones, así como cuestiones de arrendamiento, contratos, revisiones de los mismos, ese tipo de detalles, ¿no? Claro. Y los datos que venimos a aportarles aquí a nuestro auditorio, a tu auditorio, Peri, es con la finalidad de, como bien lo decías al inicio de tu plática, es para que nosotros conozcamos cuáles son en realidad estas figuras como el matrimonio, como el concubinato, que son vidas en pareja, ¿no? Claro. Y abonar a que lo que nosotros vamos a mencionar abone a su vida de pareja. Porque hay obligaciones, como bien lo mencionabas tú, o derechos que pensamos que son de una forma Claro. o creemos que son de otra. Y la verdad es que jurídicamente es muy... los señalamientos jurídicos son muy precisos en qué es una cosa y qué es la otra, Peri. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muchísimas gracias, Gustavo, por nuevamente aceptar la invitación. Para mí fue importantísimo el programa pasado, dado que pusimos acá sobre la mesa hechos y yo les insistía la razón por la cual te había invitado, además de ser un gran amigo, porque en este espacio vamos a ver los resultados de cómo estamos viviendo allá afuera, ¿no? Correcto. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos finalmente cómo atenderlo y cuáles son, en este caso, los invitados que vamos a traer acá a la mesa con la finalidad de que la gente se informe.
Entonces, la vez pasada, pues por supuesto, hablábamos a quienes nos escucharon, hablábamos de cuántos están casados, cuántos divorcios hay, desde tres Perspectivas. entidades, digamos entidades así, desde Correcto, tres sí. entidades distintas. Y les adelantábamos un poquito que hoy en este programa íbamos a hablar de los mitos. Correcto. Me gustaría empezar primero que nos digas qué es legalmente o visto desde tu experiencia un matrimonio, una pareja. Muy bien. Pues sí, nuestro Código Civil para el Estado de Querétaro, así como el Código a nivel federal, pues nos dice que el matrimonio es una comunidad de personas y de bienes, ¿no? Es el fundamento de la familia. Y este matrimonio, no hay que perder de vista que es un vínculo contractual de naturaleza civil, que se celebra solamente entre los consortes o los novios, por así decirlo. Ok. Es importante mencionar que los derechos y obligaciones del matrimonio son exactamente los mismos para el concubino o la concubina, aunque no tengamos contractualmente firmado, valga la redundancia, un contrato. Ok. ¿Es correcto? Entendemos que el matrimonio, bueno, es el que se celebra cuando nosotros firmamos Correcto. ante un juez un compromiso, pero el concubinato son esta modalidad de pareja donde Bien. tú y yo somos pareja y nos vamos a vivir juntos a una casa. Es correcto. Y tiene que ser reconocido por el Estado después de 3 años Ok. que tenemos vida en común. ¿Sale? Ok. De ahí se derivan entonces los derechos y obligaciones del matrimonio, ¿no? Va a haber derechos fundamentales que nosotros tenemos que tener y que no debemos de perder de vista en toda nuestra vida de pareja. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, primero, debemos decir que esto es muy importante, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Luego entonces los derechos y las Ok. obligaciones también son exactamente iguales ante la ley, ¿no? Ok. Otra parte importante es que tanto el marido como la mujer tienen las mismas consideraciones o las mismas obligaciones dentro del matrimonio. Dentro de su hogar conyugal tienen la misma autoridad. No porque yo esté trabajando y haga el aporte económico y ella se encargue del cuidado En del la hogar o de los casa. hijos, yo tengo mayor autoridad sobre mi esposa. Eso es incorrectamente apreciable, ¿no? Ok, importantísimo, Gustavo. Claro. Porque a veces parecieras, ¿cuántos problemas que tú desde el ámbito legal, ya nos dijiste la vez pasada, una causa de divorcio era el Claro. maltrato económico? Sí, ¿no? es correcto. Pero no solamente ese maltrato económico se puede dar en esta vida de pareja, porque podemos pensar que esta disposición que acabamos de decir, que el marido y la mujer tienen autoridad igual en el hogar, también hay que ver con llamar los datos que dimos la plática anterior. ¿Qué pasa cuando yo vivo como esposo en casa de mis suegros, por ejemplo? Entonces ahí a lo mejor mi autoridad pareciera que se va a reducir. Esto es Exactamente. incorrecto. Esto es incorrecto Wow. porque nosotros como pareja tenemos que organizarnos la forma de convivencia como familia. Si bien es cierto, vamos a convivir con otra familia, no me resta a mí esa autoridad, esa derecho al respeto, a las consideraciones mutuas que son fines del matrimonio, ¿no? Entonces, o al revés, si mi esposa se va a vivir conmigo a la casa de mis papás, pues es evidente que también tengo que darle ese lugar. Porque luego Qué quieren interesante. opinar o quieren decidir hacer una cosa, o los suegros, ¿no? Abonan a descomponer estas relaciones. Y es importante que nosotros sepamos que esta autoridad la tenemos las dos partes de manera equitativa. Indistintamente en dónde se esté Dónde y cómo vivas. desarrollando. Fíjate correcto. qué interesante, porque en la gran mayoría de los talleres que ofrezco, tanto a mujeres como a hombres o a parejas, este tema aparece de forma constante. El que como yo vivo en la casa de mis suegros, pues ahí el que manda es mi suegro. Claro. Y mi suegro tiene el derecho de opinar sobre mi vida, sobre cuánto voy a aportar, sobre si puedo o no hacer tal o cual cosa con mis hijos, si puedo hacer o no tal cosa con mi esposa. Y fíjate cómo se ve, pienso yo, limitada esta autoridad, aplastada, que emocionalmente genera otro tipo de problemática. Claro, si a eso le sumamos la educación de los hijos, la intervención o administración de los bienes, incluso la misma adquisición de un bien, esto puede complicar un poquito, pero entonces lo que hay que saber siempre entonces que tenemos esta igualdad, siempre, Ok. siempre. Y decíamos que este vínculo de las personas es en relación a una creación o comunidad de personas que se van a formar a través
de ámbitos, primero, en primera instancia, la familia directamente, ¿no? Que es el marido, la mujer, los hijos. Pero también vamos a tener colaterales como son los suegros, los cuñados, los concuños, ¿no? Los sobrinos Ok, políticos. Entonces, pero nuestra comunidad de primera instancia de familia seríamos los tres iniciales, papá, mamá, hijo o hijos, ok. ¿ok? A partir de ahí también se forma una comunidad de bienes, pero y este es bien importante también porque ¿cómo vamos a administrar esos bienes? Bueno, los dos tienen las mismas consideraciones y calidad para administrar los bienes. Ok, Eso no depende necesariamente de la forma o en el régimen en que se haya celebrado su matrimonio. Un régimen de sociedad conyugal, una separación de bienes o una comunidad de bienes. Respecto de los cuidados, la tienen las obligaciones las dos. ok. A partir de que se celebra el matrimonio, las obligaciones y las responsabilidades son Igual, iguales. claro. Decías que cuando se da el concubinato es a partir de los 3 años. Sí, es correcto. Es Ok. reconocido por el Estado después Es de los 3 años. reconocido después de los 3 Correcto. años, pero a partir de ese momento es igual. Sí, claro. Ok. Fíjate, cosa bien importante, porque hoy en día estamos atravesando una dinámica distinta en la sociedad. Hoy las mujeres tienen un poder importante que antes no existían. Hoy las mujeres se están dedicando a cosas que antes no existían, que antes tenía que ver solamente con la parte educar a los hijos y cómo estas nuevas dinámicas, estas que finalmente se han roto creencias históricas con respecto a la posición que la mujer y el hombre juega. Hoy veo, por supuesto, una sociedad feminista mal informada desde mi mirada y me hago cargo de lo que digo. Y una sociedad masculina que pareciera que va, acá hay un programa que habla ¿cómo te digo? Masculinidades se llama. Lo importante que hoy juega, por supuesto, el papel del hombre. Vamos a irnos a un corte comercial, vamos a volver con estos temas que me parecen interesantes, así que no se vaya, siga con nosotros, volvemos en unos momentitos. Ya estamos de vuelta, tuvimos un breve corte y estamos hablando en esta mesa todas las obligaciones y los derechos que tiene tanto un hombre o una mujer a partir de que celebran un matrimonio, es decir, a partir de que se inicia la vida en pareja. Y yo les he insistido que todo lo que nos genera dolor, todo lo que nos confunde y nos genera un caos es justamente el que no nos informamos antes de tomar, por supuesto, una decisión, sobre todo de algo tan importante que es la vida en pareja. Ayer justamente quiero compartirles algo que me llamó, por supuesto, mucho la atención. Salía yo con mi hija para el centro a caminar y en algún momento nos sentamos en una banca aquí en el centro de Querétaro que estaba súper hermoso, con mucho calor, pero bastante lindo. Y había una pareja de jovencitos, yo creo entre 18 y 20 años, que yo supongo eran novios, porque hablaban justamente de cuando en esta etapa donde todo es alegría, la parte del noviazgo. Pero el chico me sorprendió mucho lo que le dijo. Fíjese usted cómo a la edad, no sé, de 20 años, más o menos, calculo yo, hablaban sobre cuando ellos tomaran la decisión de armar una pareja. Y el chico en algún momento le dice, bueno, cuando nosotros nos casemos, para mí sería importante el saber si no tienes alguna enfermedad. Y yo dije, wow, es decir, al día de hoy me parece que requerimos estar informados sobre eso. Es correcto, Gustavo, es ¿no? correcto. De hecho, Peri, es uno de los requisitos del matrimonio. Antes de celebrar las nupcias, dentro de su solicitud que llevan ante el oficial de registro civil, viene ahí como un impedimento de matrimonio si padecen alguna enfermedad crónica incurable y además hereditaria. Si esto Claro. sucede, es un impedimento de matrimonio y es adecuado que las parejas se informen.
Esto lo vamos a saber cuando hagamos nuestros análisis que nos van a pedir en el registro civil, pero los concubinos, por ejemplo, no van a sí, tener esa posibilidad, ¿no? exactamente. Es importante que lo platiquen. Imagínate que estos chicos deciden irse a vivir juntos. Claro, Y claro. entonces pareciera ser que es solamente de buena voluntad y confiando en lo que el otro me dice. Claro, ¿no? y es importante que lo platiquen, ¿no? Qué interesante lo que viste ayer, porque eso hará más cómoda la vida en pareja, ¿no? Esta comunicación que es Claro. importante. Y hablando de esa comunicación y retomando lo que inicias al final del bloque anterior, debemos de comentarle, por ejemplo, que nuestro código civil establece bien, de manera muy definida, qué obligaciones tenemos cada quien respecto a la educación, al cuidado de los hijos o la aportación económica. Es cierto que se ha confundido esta parte por la nueva dinámica social y económica que han tomado las mujeres, pero eso no significa que nuestra legislación no lo haya previsto. Fíjate, el artículo 156 de nuestro Código Civil, en relación con el 154, dice que los esposos, así como los hijos, tienen derecho preferente sobre los alimentos. Y Derecho esta carga, preferente, sí, claro, ok. y esta carga económica la van a distribuir en la forma y proporción que de común acuerdo hayan arreglado ellos. Es decir, no Sí. porque yo trabaje, Ok. ya no puedo aportar a las labores del hogar. Eso no es necesario, no es obligatorio, pues que yo lo piense de esa manera. Si acordamos nosotros que yo voy a aportar dinero y tú el cuidado del hogar, es perfectamente válido. Pero si tú trabajas y yo trabajo, también debemos ponernos de acuerdo cuánto es lo que vas a aportar tú, cuánto voy a aportar tú, Ok. de manera proporcional. Obviamente, si yo tengo más ingreso, mayor será mi aportación, Ok. ¿no? Pero también fíjate que el código nos prevé, dice, bueno, pero aquella persona que no aporte económicamente y se encargue exclusivamente, y digo exclusivamente, reitero, exclusivamente del cuidado del hogar y de los hijos, esa aportación se entiende como una aportación económica también. Ok. ¿Sí? Sin embargo, hay que entender también estas nuevas dinámicas socioculturales y económicas. ¿Por qué? En el divorcio, que más adelante vamos a hablar de estas mitos también que se tienen en el divorcio, hay personas, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que tú trabajas, Ajá. yo me encargo exclusivamente del cuidado del hogar y de los hijos, y nos divorciamos, ¿tengo acceso a una pensión alimenticia? Sí. Pero ¿qué pasa si además de que aparentemente me encargo del cuidado del hogar y de los hijos, tú me pones, por ejemplo, servidumbre? Y entonces la servidumbre se encarga del cuidado de los hijos, cuidado del hogar, De y la yo solamente limpieza me y voy a la demás. raqueta, por ejemplo. Ok. ¿Tendré derecho a pensión alimenticia? Ese es un tema complicado porque hay personas allá afuera que tenemos la concepción de que todavía tengo derecho a los alimentos, incluso divorciado, Peri. Hay personas que se divorcian y dicen, no, yo quiero todavía tener alimentos respecto de mi marido. No, si ya dejaste de necesitarlos, si el acreedor alimentista carece de bienes o está imposibilitado para trabajar, entonces se suspende esa obligación. Incluso la conducta viciosa del acreedor alimentista, Ujú. si de eso depende, o sea, que yo le estoy aportando y lo consume en drogas, enervantes, alcohol, eso puede suspender esta obligación alimentista también. Esto es bien interesante. Fíjate qué interesante porque recién estaba viendo un programa donde no quisiera aventurarme a decir el país porque cuando yo prendí el televisor ya estaba, es decir, ya había empezado el programa, pero hablaba de que en un país, creo que es Italia, existen ya centros comunitarios donde los varones, los papás que están separados, este es exclusivamente para varones, hay unas casas como de asistencia donde los papás pueden llevar a sus hijos y tener esta convivencia que la ley te otorga en el cuidado de los hijos. ¿Por qué razón? Porque existen, por supuesto, muchos casos de varones que se casaron una o dos veces, que tienen la obligación de dar, vaya, pensiones alimenticias y que para ellos no se quedan absolutamente nada y que están pasando una situación difícil, que no tienen una casa, que no tienen dónde comer. Y yo decía, híjole, para mí fue algo como nuevo. Fíjate como en otros países esta problemática, que ya se convirtió evidentemente en un problema social, lo están resolviendo, sí, de que hay hombres que se quedan sin un peso. Sí, es correcto. Y hay que ser muy cautelosos y justos porque en saber qué pedir y qué no pedir. En realidad no tiene que ver mucho la cantidad del ingreso. Es importante, cierto, pero hay una regla procesal para efectos de determinar alimentos que dice, los alimentos deben ser proporcionales al ingreso
del que los va a dar y a la necesidad del que los va a recibir. Luego entonces no está supeditada a un capricho o enojo o voluntad de las partes, o a un lujo incluso, siempre que se cumplan esas obligaciones. Luego entonces, me explico, puede ser que yo gane 100,000 pesos, y entonces tú como mi esposa podrás pensar que pues yo tendría que aportar esos 100,000 pesos al hogar, mí, claro, o para nuestro hijo, ¿no? Esto no es necesariamente obligatorio en un procedimiento de divorcio, me explico, ¿eh? Los jueces tienen un criterio aquí de decretar 30% por cada acreedor alimentista y un 5% más, es correcto, por cada uno de más. Pero si las necesidades de este menor o de esta esposa son superiores, el juez lo tiene que tomar en cuenta también. Pero si son inferiores, también lo va a tener que tomar en cuenta. Es decir, si yo gano 100,000 pesos y me decretan 30,000 de pensión alimenticia al mes, yo creo que es meridianamente adecuado, correcto. Pero si gano 1,300,000 pesos, a lo mejor no necesariamente es lo que necesita mi hijo. A lo mejor con menos necesitaría una pensión sería suficiente. No es si no va directamente relacionado, más ganas, más me das. No, tiene que ver de acuerdo a las necesidades de este menor. O bien, si gano 30 y mi hijo necesita, por razón de una terapia, alguna enfermedad, necesita 20, pues hay que darle los 20. Claro. Es decir, esto va en relación estrictamente a las necesidades de estos acreedores alimentistas y la capacidad del deudor alimentista. A mí me parece que, dado lo que nos está platicando Gustavo, que es una situación a la que te enfrentas comúnmente en los casos, por ejemplo, que atiendes divorcios, ¿no? Claro. Esta desinformación y cuántas problemáticas se dan a partir de eso. Pues como hablábamos, es la mayoría. Las causales de divorcio son precisamente por alimentos o dinero, y la segunda por las cuestiones de violencia, ¿no? Es importante que nosotros sepamos como cónyuges que yo tengo que aportar en función de lo que mis capacidades también pueden. Tampoco puedo exigirle de más, ¿no?, a mi pareja. ¿Por qué? Si, por ejemplo, vamos a hablar de una sociedad conyugal, si una de los cónyuges está administrando mal la sociedad, por su culpa, por torpeza, se pone en peligro, pues esto se puede cancelar también, porque hay que cuidar el patrimonio de la familia también. Claro. Entonces, no solamente es pedir por pedir, no, esto tiene que ir directamente en relación a las necesidades que cada persona tenga en lo particular. Claro, ¿sí? Porque fíjate, así como hay hombres que evidentemente no aportan o no dan una pensión alimenticia, y ojo mujeres, porque esto me lo compartió Gustavo, que es experto en leyes. Muchas veces las mujeres que trabajamos, que tenemos ingresos a partir de nuestro trabajo y que tenemos hijos resultado de un matrimonio que hoy se divorció, aparece el orgullo. Es que yo no le voy a pedir ni un peso porque yo le voy a demostrar que yo soy capaz de poder mantener a mi hija solo o a mi hijo solo. Fíjense, así como hay mujeres que están así y que hay hombres que evidentemente desde su comodidad dicen, pues no doy ninguna pensión alimenticia, hay de los dos casos, ¿eh? También hay mujeres que se casan con personas que tienen un ingreso económico alto y entonces a partir de la pensión su vida se convierte en un caos, porque todo este recurso que por supuesto tiene que ver para los hijos y por supuesto para la esposa, si el tiempo que estuvieron casados, muchas veces, Gustavo, la mujer, lo he visto, son casos reales, te quiero compartir, por supuesto, de la gente que se acerca a mí con el propósito de darle solución a una situación en las mujeres de culpa, que hacen otra cosa con el dinero menos el cuidado para lo que está destinado. Es correcto, pero y es bien importante, compañeros y amigos, saber que aquella persona que priva de el derecho a la paternidad, es decir, aquella mujer que, por ejemplo, hablando de mujeres, que registra a su hijo como madre soltera y que evita el contacto con el padre biológico, incluso que le haga una aportación económica, desde el punto de vista jurídico, mi punto de vista, voy a hablar exclusivamente por mí, no lo que dice la ley, sino como lo interpreta Gustavo. Okay. Creo yo que esta es una violación grave a los derechos humanos y de paternidad del menor. ¿Del menor? Sí, la madre es quien se los está violando porque le viola el derecho a esta paternidad y a los alimentos que en todo caso está obligado, no es si quiere, está obligado a ser padre biológico. Es correcto. Claro. Esa es una parte. Y otra parte interesante, Peri, es que
lo que voy a decir también no es una amenaza, sí, no es conocimiento de la norma. Ok. El hecho de que yo sea omiso en aportar a mi esposa o a mis hijos los alimentos necesarios, no solamente se traduce en una problemática de un procedimiento familiar de alimentos, no. Claro. Esto puede llevar al cabo a la comisión de un delito que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Esto, pues, evidentemente ya es penado. Una de las penas es, pues, cárcel, ¿no? Además de la privación de los derechos de familia. Hubo una reforma en el sentido de que anteriormente, pues, decían, pues, al que no dé o al que oculte que tiene bienes para no dar. No. Claro. Ahora la reforma ya viene en el sentido de al que no dé, en primera instancia, así como lo teníamos, pero también al que no dé de manera regular o que no lo dé completo. Es decir, si a mí me toca pagar la pensión los días 1 y no la di, entonces incurro en el delito. Si me toca dar 10,000 pesos y doy 8, también incurro en el delito. ¿Por qué? Ok. Porque había muchos vacíos antes de la reforma que nos ayudaban a nosotros los abogados a sacar a este tipo de personas que de alguna forma incumplían con esta obligación, y el único perjudicado pues era el acreedor alimentista, ya sea estos hijos o esta esposa. Hoy no. Hoy o cumples o hay delito. Esto es algo bien importante que todos debemos de saber. Esto es igual para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Ya decíamos en el programa pasado que el 2% de los hombres ahora están pidiendo, Claro. bueno, en los juicios me refiero, están pidiendo alimentos, lo cual es perfectamente válido y justo. Y es lo que te iba a decir, todo esto porque al día de hoy hay hombres inclusive que cuidan a los hijos, que se hacen cargo, Claro. que hacen esta labor. Entonces ellos también tendrían el derecho de poder exigir esto. Fíjate qué interesante. Nos vamos a ir a un corte comercial. Vamos a volver a platicar, vamos a volver para que nos cuentes qué es lo que hacemos mal en todo este asunto de las parejas. ¿Te parece? Claro que sí. No se vayan. Volvemos en un momento. Y estamos de vuelta, queridos amigos, en este tu espacio, Lucero del Mediodía Multimedios, en este programa que se llama Emparejados, que está en función de todo lo que ocurre a través de la vida en pareja. Y qué mejor que entender que una vida en pareja desde el ámbito legal empieza, como ya tú bien nos lo explicaste. ¿Por qué es importante poder conocer esto? Se los digo brevemente. Hace un tiempo que acudí a un médico por una situación física que tenía. El médico me decía, ¿sabes qué, Peri? Todas las enfermedades, que él por supuesto hablaba mucho de las emociones, o sea, todas las emociones generan enfermedades y de alguna forma todo lo que tu cuerpo tira lo hace pues en botes de basura, que puede ser tu hígado, tu estómago, el páncreas, es decir, el cuerpo busca botes de basura. Y decía, lo interesante, Peri, no es que nuestro cuerpo tenga más botes de basura, es evitar la basura. Cuando a mí me dijo esto, me pareció como un gran aprendizaje, porque en este sentido, a quienes nos escuchan, es exactamente lo mismo, Gustavo. No se trata de buscar más botes de basura, se trata de que, por supuesto, evitemos el generar esta basura que desde mi mirada es emocional, por todo lo que desconocemos a partir de la vida en pareja, por todos los errores que cometemos, por toda la falta de información a la que no tenemos acceso, muchas veces por comodidad, muchas veces porque acceder a esa información duele, porque nos lleva tiempo, porque me roba tiempo. Sin embargo, conocerla nos anticipa a que generemos una basura emocional que allá afuera, por supuesto, tiene grandes repercusiones en una sociedad que hoy está como está. Y decíamos antes de irnos al corte comercial que hay muchas situaciones o muchas cosas que hacemos mal
en cuanto a esta situación de armar una pareja de forma legal, ¿no? ¿Qué hacemos mal y quiénes lo hacemos mal? Desde tu experiencia, Gustavo, Sí. ¿cómo es, Para atacar esta parte de que nos está solicitando explicar, voy a explicar primero qué son los fines del matrimonio. Ok. A partir de ahí nos vamos a dar cuenta que estos fines, cuando se rompen o no se cumplen, se convierten en causas de divorcio. Es bien importante para quienes nos escuchan entender que los vínculos de divorcio, los vínculos de matrimonio, cuando se rompen con la pareja, Claro. no con los hijos. Y esto es bien importante, pero habrá causas que por los daños o efectos que causamos a los hijos sea necesario el divorcio. ¿Sí? Ok. Voy a explicar. Danos un ejemplo. Vamos a los para fines y te entenderlo. voy a dar un ejemplo en ese sentido. Los fines del matrimonio son el apoyo mutuo, las consideraciones, el respeto el mutuo también entre los consortes, entre los cónyuges, perdón, la fidelidad, ¿sí? El respeto, la procuración, ¿sí? Entendida esta parte de la fidelidad, incluso no solamente en esta parte de no tener otra pareja distinta, sino en cuanto a los fines correctos o positivos que debe tener toda familia. Claro. ¿No? El apoyo y todas estas cuestiones. Cuando rompemos estos fines de la familia, nos van a dar causales de divorcio. Ejemplo, si yo llego de malas de trabajar, ¿no? Y mi esposa animosamente me hace de comer, y yo le rechazo el plato de comida, por ejemplo, o le falta sal, o le digo alguna barbaridad que le lastime. No me gustan Claro. lo que sea, la carne. Eso se convierte en una causal, ¿no? Wow. Si hay humillaciones, si hay las sevicias entendidas como los malos tratos, las vejaciones, que son muy comunes de esta violencia que hablábamos de las causas del programa pasado, es muy evidente, son muy recurrentes estas agresiones, tanto físicas, verbales y económicas, ¿no? De no te doy dinero, no sales, ¿no? O a veces los celos, ¿no? Es una forma de agresión también. Entonces ahí estamos faltándonos al respeto, que es un fin del divorcio, lo que nos da una causa de divorcio. Respecto de los hijos, por ejemplo, Peri, nosotros día a día cometemos actos que van a corromper a los hijos, que esa es otra causa de divorcio. ¿Sí? Los actos inmorales con el fin de corromper a la mujer o las parejas, a las partes, o a los hijos. Y podemos te voy a dar un ejemplo tan curioso que puede ser a lo mejor intrascendente para muchas personas, pero es una causa de divorcio, en esta que acabamos de platicar. Ejemplo, estamos en alguna reunión y cargamos al niño, y el niño tiene sed y le damos beber alguna bebida alcohólica, ¿no? Okay. ¿Qué ocurre? Claro, y nos parece muy gracioso que hasta el niño hace gestos o cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Esto es con el fin de corromper al hijo. Claro, porque ¿Sí? estamos corrompiendo. Por supuesto, ¿no? O ya está grande mi hijo y hay personas que déjalo que vea películas de naturaleza para adultos, por ejemplo. Claro. Esto también es una corrupción de menores. Insisto que esta parte familiar no se queda ahí. Esto puede derivar a otro delito que también se llama corrupción de menores. Entonces, esto también, nuestras conductas pueden derivar en cuestiones de naturaleza penal que aparentemente es un juego. Y que además lo hemos adoptado así por nuestra cultura, por esta forma de vida cultural que hemos adoptado. Claro, que es lo que te iba a compartir. ¿Cuántos, ahorita que estabas diciendo, ¿no? El ejemplo de la comida está fría o caliente o le falta sal, es un motivo. Claro, entiendo que esto tiene que ser recurrente. Claro. Como en muchas mujeres se vuelve como, pues es normal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podemos ver como, ay, pues a qué matrimonio no le ocurre? O que mi hijo a una edad que no tiene la capacidad de ingerir alcohol, fumar, etcétera, o de tener acceso a información que su edad no es apta. No es apta, ¿cómo puede ser también una causal Claro. de divorcio? Y fíjate cómo nosotros, por desconocimiento, cedemos a estas conductas que, por supuesto, les quiero decir, sobre todo los que son papás, y porque en el trato con adolescentes en los talleres que hago, de verdad dañamos de forma terrible a nuestros hijos por hacer este tipo de conductas que tú bien dices, pues es como juego. Sí. Es como, ay, tampoco hay que ser tan cuadrado. No se trata de ser cuadrado, se trata de entender que estamos violentando de forma inocente o por desconocimiento a nuestros propios hijos. Claro. Y esto te dice de manera muy, muy recurrente. Hablando de las causas que hablamos el programa pasado, otra, pues obviamente son los golpes, ¿no? Esta parte de la violencia
física o moral que se genera dentro del matrimonio se convierte en una causal, amén de que también deriva en otro delito que es el de violencia familiar. Claro. ¿No? Entonces, estas conductas que son recurrentes son las que hay que evitar, hay que tener este conocimiento de que nuestra consecuencia no solamente es familiar, sino penal, para tratar de evitarla o buscar ayuda profesional, ¿no? Claro. Lo que pretendemos aquí no es espantar, insisto nuevamente, o asustar a la gente para que ya no celebre nupcias, no. Yo, en mi punto de vista estrictamente personal, creo que es lo único que puede salvar esta sociedad que está descompuesta, y la familia creo que es lo único que puede salvarlo. Pero entonces, Claro, por supuesto. es importante que lo conozcamos a partir de esta conciencia, no del espanto, sino de la conciencia. Y de conocer, Gustavo, porque me parece que todo lo que desconocemos es, es la oportunidad de que muchas de nuestras problemáticas, sobre todo en el entorno pareja, se solucionen. No tiene, el coaching, por supuesto que es la disciplina que practico, que ejerzo profesionalmente. Me encanta porque habla mucho sobre esto, de todo lo que somos, pero sobre todo de lo que no somos, de las cosas que conocemos, pero por sobre eso de lo que desconocemos, de las cosas que hoy hacemos, pero de las que podemos hacer. Es decir, el coaching habla del futuro y me parece que cada uno de nosotros que estés viviendo en pareja bajo el régimen del matrimonio o en pareja bajo el régimen del concubinato, requerimos conocerlas. Es decir, todo ser humano sobre la tierra tiene un propósito, un mismo propósito, que es ser feliz, y a veces esta felicidad se altera por todo esto que, insisto, desconocemos. Nos vamos a ir a un corte y vamos a volver para cerrar este programa. Te vamos a hablar pues del resumen y un adelantito del próximo programa que vamos a tener acá. No te vayas, volvemos en unos momentos. Ya estamos de regreso en este programa, Emparejados. Y te estamos dando información legal, te estamos dando, todas estas cosas que insistimos, hacemos una invitación a que las conozcas antes de que cometas, antes de que te divorcies, pues primero infórmate qué es el matrimonio, cuáles son los fines, asesórate. Me parece que hoy ya no podemos vivir como la vida se nos aparece, ya requerimos tomar decisiones, ya requerimos estar informados y lo hemos requerido siempre, solo que, insisto, a veces nos da la flojera y cuando se nos aparece el problema, pues nos pasamos lamentando, ay, es que si yo lo hubiera sabido cómo era mi marido, no me hubiera casado, o si yo hubiera sabido, no, pues mejor antes de que llegue ese momento, infórmate, aprende. Gus, nos decías esta parte de las cosas que hacemos mal, pero hay dos datos importantes que me gustaría que tocaras y que lo habláramos en el corte.
Es correcto, Peri. Amigos, fíjense que otras de las cosas que hacemos mal, y si ya tomamos esta decisión de separarnos o ya sea de nuestro esposo, nuestra esposa o del concubinato que hayamos decidido formar, es bien importante, compañeros, que nos quede bien claro, los alimentos, por hablar específicamente ahorita de los alimentos, no están supeditados, Peri, a mi capricho. Si yo voy a otorgar alimentos, no está supeditado a si estoy enojado, si estoy de buenas. Es decir, yo tengo la obligación de dar alimentos sí o sí. Indistintamente de lo Claro. que ocurre. A contrario censo y algo que se liga mucho allá afuera, a manera de mito, es si no me da alimentos mi esposo, me da alimentos mi esposa, no ve a los hijos y entonces limito la convivencia. Ok. Cosa que tampoco está supeditada una de la otra. Es decir, no porque yo dé más alimentos voy a ver más días a mi hijo, ¿no? O no porque de menos voy a ver menos días a mi hijo. No, las convivencias debemos ser claros que son un derecho exclusivo de De los los niños. hijos, No claro. está supeditada a la voluntad de los padres. Si el hijo desea ver a su progenitor, incluso si está por razón de su edad, si el niño dice no, entonces no lo ve. No puede ser obligado a una convivencia el niño. Pero esto es distinto a que la mamá o el papá diga no ves a tu papá o no ves a tu mamá porque no nos dio pensión o no nos da más. Claro, y No además está supeditado a una cosa. les digo algo, es terrible escuchar las historias en adolescentes de esto que dices, Gustavo, de, ¿sabes qué? Mi mamá no me permitía ver a mi papá y hablaba súper mal de él. ¿Por qué razón? Porque para la formación de un ser humano, y te lo han dicho en este programa y en muchos otros seguramente, que tener el contacto con papá y con mamá es fundamental para el crecimiento, desde mi mirada, sano de un ser humano. Claro, pues insisto, esta parte no debe estar supeditada a las partes. El vínculo que se tiene con la pareja es un vínculo de naturaleza civil. El vínculo que se tiene con los hijos es un vínculo de naturaleza filial o familiar. Luego entonces están separadas las dos cosas jurídicamente hablando y no pueden estar supeditadas a eso. Insisto mucho, ni a la voluntad ni al capricho de los padres. Es exclusivamente derecho de los niños De y los los alimentos es un hijos. derecho de los niños también. ¿Sí? Claro, pues yo te agradezco mucho el que hayas estado nuevamente en este programa, que hayas venido al primer programa, que seas casi casi el padrino de este programa y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Claro que Gustavo va a volver todas las veces que sea necesaria para darnos la explicación desde su experiencia, desde sus distinciones que son de leyes. Quiero compartirles que Gustavo, además de, bueno, esta profesión que nos dijo que es abogado, que tiene una maestría, también das clases, Gustavo, en una escuela en la Universidad Cuauhtémoc, Es correcto, aquí en Querétaro. es correcto. ¿Hace cuántos años? Pues ya vamos para 9 años, Peri, en la Universidad Cuauhtémoc. Gustoso, soy egresado de esa universidad. Claro. Ahí también inicié y terminé la maestría en Derecho Penal. Y también trabajamos en la Universidad de Londres, damos en el posgrado un diplomado en Derecho Procesal, perdón, Práctica Forense Civil, el cual está en curso. Tuvimos también la fortuna de iniciarlo el lunes pasado. Este sería nuestra segunda sesión. Ahí estamos también impartiendo un poquito de cátedra, además del litigio, que es a lo que fundamentalmente nos Te dedicamos. dedicas. Pues ya lo saben, Gustavo, me parece importante este papel que juegas en la sociedad de maestro, porque ¿quién no tiene buenos recuerdos de sus maestros? Los maestros son los que nos forman, a partir de eso nosotros como estudiantes crecemos. Entonces, qué importante labor, sobre todo en esta materia de las leyes. Desde la práctica de coaching decimos que la justicia no es más que la mirada diferente de un mismo hecho. Quizá para una persona puede ser justo, para la otra puede ser injusto, sin embargo, la ley es la ley. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Pues yo te agradezco mucho que hayas estado acá. ¿Dónde te podemos encontrar, además de tu página de Facebook? ¿Algún correo electrónico? Gracias. Sí, consultoría-hdz en Hotmail y en consultoría.hdz en Gmail. Pero ahí nos encuentran. Nuestra página de Facebook es Maestro Gustavo Hernández. Ahí búsquenos, háganos un comentario, un consejo. Ahí viene una liga de nuestro perfil, hay un blog en el que también ahí viene otro correo electrónico en el que también nos pueden localizar y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por escucharnos, a ti, Peri, por invitarme y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y yo les quiero adelantar un poquito de lo que tendremos el próximo programa. Va a estar acá con nosotros la licenciada, que ella es licenciada en psicología, Erendira Gámez, quien a ustedes ya conocen seguramente porque
ha estado en estos espacios y ella nos va a hablar. Ella es terapeuta, obviamente psicóloga, pero tiene una especialidad en parejas. Ella nos va a hablar de cuáles son las principales razones por las que a ella la consultan. En este caso, hablando de la pareja. Así que en el próximo programa va a estar acá Erendira Gámez compartiéndonos, por supuesto, su experiencia y seguro vamos a tener también un maravilloso programa. Yo te quiero agradecer la atención de habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Peri Peña, a mí me encuentras en mi fanpage como Coach Peri Peña, en mi perfil como Peri Peña también, no hay ningún pierde, así como estamos, como hoy nos ven acá por este espacio, así estamos igual en nuestros perfiles, estoy a tus órdenes y quiero insistirte en algo. Allá afuera la gente, tanto hombres como mujeres, están empeñando su tiempo, su dinero, su energía en buscar a la persona o a la pareja perfecta. Yo te digo hoy, a manera de invitación, que no te desgastes física, emocional, económicamente hablando, en buscar a la pareja perfecta, la ideal. Mejor enfócate en ser la pareja perfecta. Esto fue Emparejados, un programa de aquí, de tu canal, Lucero de Mediodía. Me despido, ten un maravilloso inicio de semana y nos encontramos en la próxima emisión por este espacio. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.